estamos ya aquí en Avenida Refugio, acompañándolos hasta las 5 de la tarde y con visitas ya, porque hoy Con estamos visitas. volando. Hoy estamos así, volando, porque tienen que entrar todos en 2 días, ¿viste? Entonces estamos ahí, apuradas. Y vamos a hablar con Melisa Sotelo, ella es comunicadora. ¿Cómo estás, Meli? Gracias por Hola, venir. ¿qué tal? Gracias a Bienvenida. ustedes también por invitarme, es muy importante estar acá en sus últimos días. En el RAID, ¿viste? Sí. Em, Venís a hablar sobre el documental que hiciste de René James Sotelo, ¿no? Que además te interpela en lo personal. Ujú. ¿Por qué elegiste tomar su vida? Porque en realidad para mí siempre, bueno, René James Sotelo es mi abuelo y además es un docente gremialista, indigenista, chaqueño, y a mí me interesó siempre entender por qué a mi abuelo lo habían asesinado, algo que Mm, yo me había preguntado toda la vida y que bueno, un día me crucé con quien es la directora del documental, Matilde Michanier, en ujú, otra producción audiovisual y decidí quedarme acá, yo no vivía todavía en Chaco, a empezar a investigar un poco a ver qué había pasado con René James Sotelo, quién fue René James Sotelo. Y a partir de ahí dejé de verlo como mi abuelo y empecé a verlo como un personaje histórico, mm, como un luchador, como alguien que garantizó y consiguió que una población que había estado desde siempre en estas tierras pueda tener acceso y derecho y garantías hacia un montón de factores, desde tierra, educación, y de pronto dije, bueno, esto es súper importante, yo quiero contarlo. ujú, Y a partir de ahí me parecía, sobre todo teniendo en cuenta esta época en la que estamos, Mm. que escribir un libro iba a estar quizás buenísimo, pero era algo que nadie lo iba a saber. mm. Y hablando con Matilde, con quien estaba en otra producción, definimos hacer un documental para contar quién había sido René James Sotelo. Ujú. Melissa, ¿y en qué época nos situamos del asesinato de tu abuelo? Y ¿Qué año fue? 1981. 1981. Y a vos te entró la intriga, digamos, de joven, de jovencita, porque sos joven, y en ese entorno, digamos, en donde estabas, ¿te lo decían o vos estabas buscando esa verdad, preguntando, se hablaba del tema? No, por eso para mí siempre había sido un silencio que me había acompañado toda la vida. Mm. A ver, yo me crié en mi familia materna, en la cual siempre se siguió con las luchas que ustedes conocen, la Feria de Artesanía Aborigen Chaqueña y un montón de cosas, pero en un universo de supuestos. Todos Claro. sabíamos Mm, quién era ese prócer que estaba ahí, pero del cual no se decía No nada. se hablaba. Y o nada de lo que yo necesitaba saber. Y a fines de eso decidí empezar a buscar, a investigar quién había sido mi abuelo. Ujú. Y contanos un poco, ¿Quién anticipanos un fue? poco, ¿quién fue? Bueno, René Sotelo empieza su carrera de acción. Él es maestro, por eso el documental se llama Maestro de Maestros, porque es Ujú. formador también de docentes. Y él estudia magisterio en Corrientes y después se va a trabajar a Castelli. Estamos hablando del año 48, Ujú. cuando Castelli era realmente un lugar muy nuevo, muy joven. Castelli tiene 80 años, digamos, Sí, estamos Mm, hablando de los bastante años. despoblado, digamos. Y era a la puerta del impenetrable Claro. realmente, digamos. Todavía no habían caminos que, de hecho, después él empieza con otra gente a abrir los caminos hacia el impenetrable. Y Mm. fue un maestro, un docente rural, que cuando estaba en Castelli empieza en el Chaco, funda junto a otros maestros la Federación de Gremialistas Chaqueños y inicia con una visión muy particular el gremialismo, donde ellos consideraban, y casi toda su carrera es así, que no tenía que estar vinculada con la política partidaria, que la educación, que la lucha de los maestros tenía que ser por calidad educativa y una lucha diferente, o sea, no ligada a los partidos políticos. Él mm, consideraba que las luchas eran políticas, pero no No partidarias. partidarias. mm, Está Y bien. luego va a otro, siempre en la carrera rural de docencia,
y hasta que en un momento vuelve a Kitilipi y continúa ahí ella forma los docentes rurales, donde él empieza a trabajar. Su territorio es Colonia Martina, que es al lado de Colonia Aborigen, y en Kitilipi no había para estudiar. Entonces, junto a otras personas, decide formar la carrera de docentes de docente nacional normal, se llamaba en aquella época, para que las personas que terminaran el secundario puedan ser docentes nacionales. O sea, no había lugar para estudiar docencia. No había lugar para estudiar nada, porque imagínate, no había lugar Kitilipi directamente era escuela. Sí, escuela, pero no para tener un estudio superior. Ajá. Ahí está. Y entonces también fundan la Universidad Popular. Mira vos. Y cuando generan la carrera de docentes en Kitilipi, lo que hacían, él es de la época de Paulo Freire, él estuvo vinculado a ese movimiento. Claro. Y deciden, cuando él forma a los docentes, que tengan un día de trabajo obligatorio de trabajo social en comunidad. Y el espacio donde se hacía el trabajo social era Colonia Aborigen. Claro. Y que hacían trabajo de alfabetización con las comunidades. Desde una perspectiva de la educación popular, metiéndose en las comunidades, viendo cuáles eran sus necesidades, sus demandas, su historia, su raigambre ideológica, religiosa también, y a partir de ahí empezando a formar los cuadernillos o las cosas que iban a dar. Entonces era una concepción de la educación súper revolucionaria para la época, en el Chaco, en Kitilipi. Sí, ni hablar. ¿Y cómo se da el contexto de su asesinato, digamos? O sea, ¿qué fue lo que hizo, no sé, qué fue lo que pasó ahí? Bueno, después de todo esto, también él se va a México, estudia organización de las comunidades y demás, y él empieza a partir del año 71 una fuerte carrera en el indigenista. Y él empieza a trabajar con las comunidades originarias. Creo que sienta las bases de todo lo que hoy podemos ver ya como política indigenista, como derecho conquistado. Entre eso, en el 72, se consigue la entrega de tierras comunitarias a los pueblos aborígenes. Sí. También, ahora, claro, había ya en disputa otras cosas, digamos, más allá de la educación, sino las tierras. Claro, el territorio. Sí, y la autonomía, porque ayer, o sea, cuando veía, me voy de tema, pero ayer veía el documental sobre Santiago Maldonado y pensaba en el documental mío, que no es lo mismo, pero decía, la pucha, o sea, en la historia de la Argentina es la disputa por la tierra. Claro, por la propiedad. Y la autonomía, como decís vos también. Y esto, recordemos que él actúa en Napalpí, en la zona de la reducción de Napalpí, donde fue la masacre, porque los aborígenes eran tratados como mano de obra esclava, básicamente, y reclamaban derechos. Lo que René Sotelo viene a hacer, y en lo que creía firmemente como política indigenista, era en que los pueblos, de la única manera que estén integrados a la sociedad, es a través de la autonomía económica y social. Porque él decía que no era un problema cultural solamente, era un problema de acceso a los recursos, un problema netamente claro, eso de te quería desigualdad preguntar, económica y Melissa, social. ¿con qué se había encontrado él para sostener este lineamiento de trabajo, ¿no? Se había encontrado con qué realidad ahí en la población indígena. Y la realidad de aquel momento tenemos que situarnos eso, en los años 50, donde imagínate que lo que se llama Napalpí era la reducción de indios, era un territorio cerrado del cual los aborígenes no podían salir, y ellos empiezan a laburar ahí. Pasa que él se cría un poco ahí, entonces siempre se crió en un espacio sin límites, en el cual siempre se crió de igual a igual. Claro. No era lo que pasaba en el pueblo criollo. En el pueblo criollo, decir indio, que era el mote discriminativo que se usaba en el momento, era muy mala palabra, eran absolutamente marginados los pueblos originarios. Sí. Entonces, de hecho, la Feria de Artesanía Aborigen se crea como para decir, bueno, hay que encontrar algún nexo donde se dé a conocer
la cultura de los pueblos originarios. Y la artesanía vino a funcionar en 1968 como nexo de mostrar, él decía, de mostrar cultura, no solo recibir, porque como que la cultura blanca siempre iba a adoctrinar a los pueblos originarios. Decía, bueno, no es necesario que los pueblos también empiecen a mostrar su cultura para que el pueblo criollo conozca algo más que solamente las ideas que tenían absolutamente racistas los pueblos originarios. ¿Podemos ver el tráiler? Pueden A ver, ver, sí. sí, lo podemos ver ahí, de Maestro de Maestros. Me pregunto una y otra vez cómo cuento esta historia. Cómo cuento quién fue mi abuelo. Está todo, absolutamente todo. Como si él hubiera estado esperando que alguien relate su vida. Bueno, ahí veíamos parte de lo que fue además tu investigación, ¿no? De tener que desandar la historia de tu abuelo, ni más ni menos. Que también supongo que también fue muy conmovedor, digamos, volver a andar esos pasos, sí. ¿no? Sí. ¿A dónde encontraste la documentación o con quiénes te entrevistaste? Bueno, cuando mi abuelo lo mata en el 81, su biblioteca queda cerrada. Hasta el día que a mí se me ocurrió empezar a investigar quién había sido él. Esa biblioteca estaba en mi casa, digo, yo jugaba cuando era niña en ese lugar como si era un museo con mis amigos, pero había quedado así intacto desde que lo matan hasta el momento en el que empiezo yo a investigar. Yo de hecho no vivía en Chaco en esa época y empiezo como a buscar y a hacer una selección de cosas a llevarme. Y de a poquito por la biblioteca fue su proceso de desarme. Y ahí empiezo a atar cabos. Y yo creo que una de las piezas fundamentales en tanto en nuestra vida como en la investigación es la hermana de mi abuelo, que es Chela Sotelo, con la que ella es el pilar de la familia, y con la que yo iba a preguntarle, y es la única que nunca tuvo como dolores al hablar, ¿no? Entonces yo siempre iba a preguntarle y entre lo que leía y demás, iba atando cabos. Y otras personas que están hoy en el museo y que habían trabajado con él, Esther Fortini, bueno, varias personas de Kitilipi, yo iba a preguntarle cosas, me sentaba, me dedicaba, me acuerdo me quedaba tardes en las que cada una de las tardes se la dedicaba a una persona a que me cuente cosas, luego iba, anotaba, hacía esquemas, líneas de tiempo, anotaba flechas, nombres. Me acuerdo en un momento era una cuestión de que mi cabeza solo tenía nombres de personas muertas o vivas en relación a la historia de René Sotelo. Y ahí empecé a ver dónde están estas personas, qué hacen hoy estas personas, Claro. están, no están, y a viajar. Y todavía sin saber que íbamos a tener financiamiento ni nada. Además nos tocó como un momento de quiebre fuerte porque empezamos a pensar este documental a principios del 2015. Sí. Creyendo que la realidad era una. Claro. Lo terminamos haciendo con otra realidad. Y bueno, y empezar a viajar por todos lados, Buenos Aires, Misiones, a entrevistar a gente mira. que había sido parte de su vida y a tratar de dar con estas personas y a llamarlas de la nada, decirle, hola, yo soy Melissa Sotelo, quiero saber, estoy investigando la vida de mi abuelo y quisiera poder entrevistarme con usted porque sé que de tal lugar usted lo conoce. Sí. Y bueno, y con mucho miedo, vergüenza, muchísimas sensaciones. Y la verdad que a cada persona que llamé era como, cada una de ellas sentía imagínate, gente muy grande, mi abuelo hoy Sí. tendría 89 años. Claro. ¿Cuándo se va a poder ver el documental?
el documental se va a poder ver por primera vez en la Feria de Artesanía Aborigen Chaqueña, en Quitilipi, que se hace el 12 y el 13 de octubre. Sí. No, perdón, 13 y 14 de octubre, Sí, sábado ahí 13 y el domingo 14 a las 20 horas, ahí lo estamos viendo. Sí. El domingo 14 a las 20 horas se va a ver el documental. Y después, en Quitilipi. Ah, en Quitilipi, ahí, justo en las Este tierras año de tu abuelo. cumple, claro, 50 años cumple este año. Inició en el 68. La feria. Y la feria cumple 50 años. 50 años. Y en este marco presentamos el documental. Claro. Bien, creo que Perfecto. tenemos también el tráiler de la feria para poder ver cómo se va a desarrollar. Ahí estábamos viendo entonces el tráiler que bueno, anuncia para el 13 y el 14 de octubre la Feria de Artesanía Aborigen que se va a realizar, que ya tiene 50 años, ¿no? En este marco se va a realizar también la película, el documental que habla de tu abuelo. Exacto. Y acá en Resistencia, en el marco del Festival de Cine Indígena, el sábado 27 de octubre sería el lanzamiento oficial. Ah, muy Pero bien. yo no quiero dejar de poder presentarlo, imagínate, en la feria, que es Claro. el espacio que él creó, ¿no? Como- Seguro, sí. Estábamos hablando, ¿no?, sobre esto de si es que se llega a alguna conclusión dentro del el documental, el espectador, la espectadora, ¿no?, de darse cuenta realmente quiénes fueron los que asesinaron a tu abuelo. Si es que por ahí se puede llegar a Sí. conjeturar, digamos, eso. O Sí, si se eso se investigó, sabe o si porque se además investigó. hubo un juicio y una reapertura de juicio y absolutamente impune. Bueno, también la historia de este país está construida en la historia de la impunidad, ¿no? Y es Lázaro Tercich quien mata a mi abuelo, que en ese momento era director de la escuela de la colonia aborigen, pero era una persona absolutamente anti-indio, una persona absolutamente prepotente, racista. Desde que él empieza a estar como director de la escuela de la colonia, que era un espacio comunitario, pasa ese espacio a estar cerrado con candados. Era alguien que no se quedaba nunca allí porque, bueno, tenía absolutamente desprecio por los pueblos originarios. Era un gringo, terrateniente, con mucho poder, asociado al campo, y lo mató a sangre fría realmente en la... El documental conjetura, pero yo en un momento tuve miedo y no quise hacer tanto el foco ahí, Sí. y porque la persona está viva, o sea, es como que... Sí. Y como el juicio, digamos, quedó ahí. El juicio No, quedó no. súper impune porque el abogado, que, bueno, también fue autoridad hasta hace poco, pidió emoción violenta, se lo denegan en primera instancia y luego reabren el juicio y estuvo un año. Pero un año en el que la policía lo llevaba a dormir a su casa todos los días. Y digo, mi familia de testigo, porque nosotros vivimos a la vuelta. Y bueno, y después cuando salió había festejo en la policía, festejo alrededor, era como... Fue todo en un marco de impunidad y fue en plena dictadura. Entonces claro. también Claro, mi es. familia fue muy amenazada cuando cuando fue el juicio, porque hubo un juicio. Mi familia era amenazada, la gente quería atestiguar a favor de mi abuelo, era amenazada para que no atestigue. Entonces era en un momento además de no te metas, de algo habrán hecho, Claro. un contexto muy jodido y que dividió realmente al pueblo en una suerte de bando ganador. Bueno, aparece mi mamá en el documental contando esto, muy emotivo para mí. Y realmente se armó una división absurda porque había un tipo al que lo mataron y había un asesino. Un asesino. No había mucho que pensar y además había un militante popular y había un tipo absolutamente prepotente. No era que era muy complejo el análisis,
pero sin embargo, bueno, la impunidad siempre es más fuerte, digamos. Sí, sí, se tomó el posicionamiento por parte de la justicia, digamos, en forma injusta. Sí. Así que bueno, vamos a reiterar entonces para el 13 y el 14 de octubre, esto se va a realizar en Quitilipi, justamente su lugar, la Feria de Artesanía Aborigen, en donde se va a realizar la presentación del documental, y luego el 27 de octubre. En el Guido Miranda, en el marco del Festival de Cine Indígena. Muchas gracias, Melissa, por No, a venir. ustedes.